El doctor Alejandro Córdoba es director del Programa de Salud Mental de la Ciudad de México. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, los males que azotan a buena parte de las personas que viven en las grandes ciudades. Esta noche, el doctor Alejandro Córdoba, en La Pura Verdad. Ansiedad, depresión, ¿son males de las grandes ciudades? Principalmente sí, porque, bueno, en buena medida están relacionados con los factores de estrés, que hacen que la gente se preocupe, se sienta presionada, se sienta vulnerable, pero en realidad es universal. Afecta a personas de las grandes ciudades, personas de las áreas rurales, prácticamente en todas las edades se han encontrado las manifestaciones. En cada edad se presenta de manera diferente, pero la ansiedad y la depresión, que además forman parte de emociones, digamos, es la enfermedad de emociones que tenemos nosotros como parte de la vida, la tristeza y la preocupación, que incluso son necesarias para poder vivir y expresar la vida en muchos sentidos. Y a veces para reaccionar a tiempo ante determinadas Sí, por ejemplo, cosas, la ansiedad claro. es fundamental. O el miedo, ¿no? Si uno no tuviera una reacción de ansiedad, realmente estaríamos exponiéndonos en exceso, mucho más de lo que pudiera ser lo cotidiano, constantemente. Sería un peligro el no sentir ansiedad, preocupación, miedo, ¿no? Sí, sería como vivir desvinculado de lo que nos rodea. Pues sí, prácticamente no tendríamos una sensación de alerta, que finalmente es la ansiedad, es una alerta que te dice, bueno, aguas, aquí hay un riesgo. No quiere decir necesariamente un peligro grave, ¿no? Para la vida, etcétera. El simple hecho de cómo organiza uno, por decirlo, un viaje, ¿no? Los gastos para un viaje. Si uno no tuviera un cierto grado de ansiedad, pues a lo mejor se va uno y no le alcanza el dinero, no planea bien a dónde va a llegar, cómo va a viajar. Hay quienes dicen que somos adictos al estrés. ¿Lo somos? No, no, o sea, el estrés es una necesidad también, digamos, es la reacción, el estrés que lamentablemente se le ha querido ver como una enfermedad, no lo es. El estrés es una medida de la reacción, le llamaríamos psicofisiológica, o sea, el cuerpo reacciona Químicamente ante la incluso. presión, químicamente, biológicamente, y tenemos una serie de síntomas que son necesarios porque eso nos permite ver en qué dimensión voy a tolerar la presión que está enfrente de mí. Y obviamente en la medida en que yo sea consciente de ello, puedo manejarlo, puedo aprender a manejarlo, identificarlo y saber en dónde están las causas de ese estrés. Llegamos hasta este punto de la conversación para establecer el porqué de esta plática. Y es que la Ciudad de México tiene un programa de salud mental de la población. ¿Con qué cosas se encuentra este programa? ¿Con qué afectaciones de la población? ¿Con qué problemas de la mayoría de la gente? Bueno, aquí es muy interesante esta pregunta porque tendríamos que pensarlo en dos sentidos. Uno, la enfermedad mental, que es a donde casi siempre se aboca los programas, las personas que piensan en salud mental, paradójicamente en lo que piensan es en la enfermedad mental, ¿no? En ese sentido tendríamos enfermedades como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los problemas relacionados con consumo de sustancias. Pero, perdón, depresión y ansiedad no están necesariamente asociados a el alcohol y las drogas. No, aparecen juntos muy frecuentemente, pero no están relacionados causalmente en todos los casos. Hay alguno que otro caso que sí, pero la mayoría de estas enfermedades son por sí mismas, existen. Entonces, bueno, esta problemática es con la que principalmente se enfrenta uno al intentar echar a andar un programa de salud mental. Pero hay una parte que no se ve como problema de salud mental. Primero, pues porque sucede cotidianamente. Y segundo, porque no se entiende por qué tendría que ser un problema de salud mental. Y estamos hablando de violencia. Y bueno, uno entendería la violencia como un factor de estrés, ¿no? Me pueden asaltar, me pueden secuestrar, etcétera. No, la violencia vivida como parte de la cotidianidad de muchas personas en una ciudad, al menos como la nuestra, seguramente muchas más del mundo, donde hay violencia, por ejemplo, en el interior de las casas, donde cierto factor, por ejemplo, el abuso sexual de menores,
ha sido asociado estadísticamente, ya muy bien demostrado, con problemas como consumo de sustancias, como problemas como el suicidio, problemas evidentemente de otro tipo como la depresión misma. Pero hay otra violencia, por ejemplo, la violencia psicológica. Esa situación donde los padres, como ejemplo, pero a veces sucede de los adolescentes o hijos jóvenes hacia los padres, vamos, a veces es multidireccional, no te hago caso, te desafío, te descalifico, que parece, pues bueno, no pasa nada, pero sí Cotidiano. pasa, porque efectivamente se vuelve cotidiano. Es esta anécdota de la gotita que cae en una piedra y que termina por hacerle un hoyo, aunque la gotita de agua pues, no es fuerte, no golpea fuerte, ¿no? Ese es un problema muy grave en nuestra ciudad. Hablo de nuestra ciudad, pero pues, bueno, está en el país y en el mundo. En nuestra ciudad es un problema serio, la violencia en muchos sentidos, la violencia entendida como parte de la cotidianidad. Es un problema, no la violencia per se como un problema de salud, sino el resultado, sino la ansiedad y la depresión y los síntomas que esto provoca. ¿Se ha convertido en un problema de salud pública para la Sí, ciudad? por supuesto. Si pensamos en la depresión y la ansiedad, se calcula que, bueno, en este momento se ha encontrado que está alrededor de la tercera, cuarta causa de una cosa que los epidemiólogos hablan, que son los años de vida saludable que se pierden por alguna enfermedad, por estar discapacitado. O sea, literalmente nos restan años de vida. Nos restan años de vida saludable. Y entonces esto es muy importante porque, bueno, es la tercera, cuarta causa. Según algunos estudios que extrapolan esto al 2050, por ejemplo, de seguir como vamos, hablan de que será la primera causa, que nos quite años de vida saludables. ¿A cuánta gente afecta hoy? Bueno, estaríamos hablando, si solo nos centramos, si nos centramos o pensamos en todo lo que es la enfermedad mental o las alteraciones mentales, en muchos sentidos y en muchos grados de severidad, estaríamos hablando que alrededor entre el 25 y 28% de la población... ¿Una tercera parte? ¿Casi? Una cuarta parte, casi la tercera parte. Estaría más o menos hablando de uno de cada cuatro personas. Exacto. Tiene o va a tener en su vida un problema de salud mental que no necesariamente requiera esta intervención de psiquiatría y hospitalización y medicamentos, como en muchos casos no se requiere, pero que, bueno, pues evoluciona y nos resta capacidad de desempeño, ¿no? Muchas personas creen que cuando de problemas de salud mental se trata, de depresión, de ansiedad, todo es cuestión de echarle ganas. Ese es si uno quiere ponerle la lápida a alguien que tiene depresión o ansiedad, dígale eso. Porque como no es un asunto de ganas, la persona que todo mundo le dice, a veces le digo a pacientes o a estudiantes, hasta el carnicero dice, oiga, güerita, pues la veo mal, échele ganas, yo pasé por lo mismo y mire, ya estoy sano. Esto, la gente, lejos de sentir un apoyo y una empatía, lo siente, se autocritica, y las personas con depresión y con ansiedad son muy, muy autocríticos, de manera severa y de manera distorsionada. Entonces sienten que entonces pues ellos ni siquiera son capaces de sacar adelante estas emociones. Y lo único que contribuyen es empeorar el cuadro, porque la autodevaluación aparece. ¿Cómo se tratan estos problemas? Mira, el tratamiento debe ser un tratamiento integral cuando ya está la enfermedad. Lo ideal es abordar el problema desde el punto de vista psicológico y biológico. Esto es medicamentos y una terapia. La mejor terapia, actualmente ya no hay esta lucha entre los que creen en la biología y los que creen en la psicología. Todo es útil y todo abona cuando está bien sistematizado y bien demostrado y bien estudiado. Entonces, el apoyo psicológico, la mejor psicoterapia es la que uno puede dominar, ¿no? Si es conductual, si es cognitiva, si es psicoanalítica. Y los medicamentos, cuando son necesarios, no en todos los casos son necesarios, pero cuando son necesarios, bien indicados, son totalmente inocuos, no causan un daño y además, bueno, se usan el tiempo que sea necesario, a las dosis que son necesarias y ya no son estos efectos que mantienen a la persona atolondrada, atarantada, torpe. De tal manera que, bueno, el tratamiento es integral. Pero tendríamos también que hablar de la prevención. Me pregunto, doctor, ¿por qué cuando a uno le duele el estómago va a un gastroenterólogo, tiene un problema de garganta va con un otorrinolaringólogo? ¿Y por qué cuando de enfermedades mentales se trata,
uno va primero con un médico general, después con un psicólogo con un poco de suerte, después con el cura y nunca con el psiquiatra. ¿Por qué? El psiquiatra está visto como, voy a usar un término... Un locólogo. Exactamente, Ya lo dije yo. sin ser despectivo, claro que no. como el loquero, ¿no? Aquí hay algo muy importante, la sensación de perder el control. Hace rato yo hablaba del poder, que es una necesidad humana, ahí está. Y una de las herramientas que tenemos para mantener el poder es el autocontrol. Una persona que pierde el control de sí mismo pierde o tiene la sensación de que no va a tener poder alguno. Las personas que enferman pierden el control. Y entonces, bueno, hay una especie de necesidad colectiva de negar la posibilidad de que la especie humana pierde el control de sí mismo, el control de su mente, de sus pensamientos, de sentir, querer, actuar. Entonces, bueno, la forma de negarlo es no verlo. Y entonces yo, que creo estar sano, y veo a alguien que creo que no lo está mentalmente hablando, lo escondo. Y entonces, una de dos, o lo escondo y lo voy y lo guardo a un asilo, a un hospital psiquiátrico que existían a la antigua, que ya no existen ahora, o lo escondo en mi casa, lo encierro, no lo dejo ver mucho. Y yo niego la enfermedad. ¿Cómo? Es flojo, es un malcriado, es un mal educado, hay que educarlo, etcétera. Y no me enfrento, entonces estigmatizo y bueno, pues obviamente no voy a buscar a alguien que va a resultar, independientemente de que sea un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, un espejo. Sí, digamos, alguien no solo que confronte al enfermo con la enfermedad, sino a la familia con la enfermedad. A la familia y al entorno. Entiendo. ¿De qué acciones concretas consta el programa que usted dirige? Digamos, el programa está centrado, por ser la institución, incluso las características de la institución, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y además el interés preponderante que tiene el doctor Agüed de evitar la enfermedad. Pues bueno, una parte muy importante es la prevención. Evidentemente es fortalecer los servicios como los servicios hospitalarios, donde tenemos servicios de atención en salud mental, los centros de salud que tienen servicios de salud mental, un servicio de medicina a distancia que es un servicio telefónico al teléfono 5132-0909 y ahí le atienden psicólogos capacitados, etcétera. Y la parte preventiva, que es muy importante, donde en realidad hay que trabajar con otras instituciones. Este programa, para que realmente funcione y termine por dar resultados, tiene que ser interinstitucional. Entonces, bueno, obviamente por ser de salud, pues lo coordina la Secretaría de Salud, pero estamos trabajando, haciendo acercamientos con el Instituto de Atención de las Adicciones, el Instituto de Atención del Adulto Mayor, el Instituto de la Juventud, y estamos tratando de hacer un acercamiento. Ahí, pues, la complicación es por las estructuras escolares básicas, primaria y secundaria, en la Ciudad de México son federales y nosotros somos Ciudad de México, entonces, bueno, a veces hay que ahí gestar y negociar, pero ya estamos en vías de hacer un acercamiento porque las escuelas creo yo que son un foco fundamental, no solo porque ahí se educa, sino porque ahí están niños, ahí están adolescentes, ahí podemos tener a los padres. ¿Y por qué es mentira que un niño no se deprime? Claro, no, eso es totalmente falso. A ver si estoy bien de la memoria. 5132-0909. Esa es medicina a distancia. Es el teléfono al que la gente puede hablar ante su malestar. No hay que subestimar los malestares, los emocionales, los del corazón, a veces, digo por decirlo de una manera un poco más coloquial. Sí, más romántica. Sí, pero así funciona algunas veces. Déjeme brindar con usted, porque le prestemos atención a esas emociones, que son pensamientos, que son un medidor de cómo nos sentimos y de cómo nos podemos sentir, porque hay estudios muy concretos que dicen que esa ansiedad y esa depresión afecta concretamente a la capacidad de producción de casi toda América Latina. Y en todo sentido, no nada más económico. Salud.